Él habla sin miedo, exige justicia desde el púlpito y asegura haber vencido el cáncer 3 veces, solo con fe y remedios naturales. Pero, ¿quién es este sacerdote que ha puesto al mundo entero de cabeza? Alfredo Gallegos Lara, conocido como el Padre Pistolas, no solo rompió Internet, sino que se convirtió en el centro de una división profunda en México. Sus sermones no se parecen a nada de lo que hayas escuchado antes. Van al grano, sin filtros, lejos del discurso tradicional de la iglesia. Unos lo llaman santo, otros lo acusan de farsante. Pero, ¿quién es realmente? Nacido en la pobreza de Tarimoro, Guanajuato, Alfredo vio la vida con una claridad temprana. En ese pueblo donde las campanas marcan cada jornada y la fe se respira en cada calle, él aprendió el valor de las raíces, del sacrificio y de la comunidad. Desde niño, escuchaba fascinando los relatos de milagros y mártires, y soñaba con estar del otro lado del altar. A los 17, aquella voz interior se convirtió en una misión: ser sacerdote. Entró al seminario en Michoacán y rápidamente su temple se hizo evidente. Alto, imponente, de voz firme, se ganó respeto y también resistencia. Sus manos no se limitaban al rezo. Trabajaba como albañil, herrero y electricista para pagarse los estudios. Así, se forjó un hombre que entendía el sudor del obrero y el peso de las herramientas, igual que el de las escrituras sagradas. Bajo la guía de su pariente y mentor, el padre Román Acevedo, aprendió que la fe exigía acción, no solo devoción. Fue ordenado en Chucándiro, un rincón de Michoacán a 50 kilómetros de Morelia, donde la gente lo acogió con los brazos abiertos. Desde el principio advirtió que no sería un cura ordinario. Su voz ardía en los sermones, sus palabras incendiaban corazones, y sus acciones, escuelas, calles pavimentadas, proyectos de desarrollo, hablaban tanto como su predicación. No hubo rezos tibios. Alfredo hablaba de denuncia, de justicia, y lo hacía desde el púlpito y la obra concreta. Pero el impulso que lo catapultó al debate nacional fue su forma de defenderse del crimen organizado. Llevaba un revólver. De ahí el apodo que ya es leyenda en redes sociales: Padre Pistolas. Su arma no era por ostentación sino por necesidad, dijo él. Decenas de amenazas obligaron a tomar medidas drásticas. No era un show, era una cuestión de vida o muerte. Esta mezcla explosiva de fe, acción social y defensa propia lo puso en el centro de un huracán mediático. Miles lo veneran, miles lo repudian. Y justo cuando parecía una figura invencible, llegó la noticia que lo humanizó del todo. Los médicos le diagnosticaron cáncer no una, sino 3 veces. En 1998, un tumor de pulmón, en 2005, el hígado, y en 2014, un diagnóstico en el páncreas. Un golpe a cualquiera, pero él lo asumió con estoicismo. Oraciones y plantas medicinales fueron sus armas, no la quimioterapia. Caminaba por Chucándiro con su sombrero característico, afirmando a quienes le preguntaban: con fe y hierbas, todo es posible. Documentos médicos, entrevistas e incluso testimonios respaldan que rechazó tratamientos convencionales. Sus seguidores hablan de milagros y sanaciones. Sus críticos denuncian riesgo y charlatanería. ¿Fe genuina o teatro para las cámaras? Esa pregunta se volvió viral. Contó su secreto sin rodeos. Mis 3 tumores no pudieron conmigo. Fue mi fe la que me salvó. Para Alfredo Gallegos Lara, la enfermedad nunca fue solo un asunto médico. Era una prueba del alma, un fuego que había que atravesar con coraje, oración y convicción. Rezaba el rosario como quien empuña un arma sagrada, a veces, hasta 3 veces al día, y cuando necesitaba claridad, ayunaba en silencio, con la mirada fija en lo alto. Pero no era solo la fe. Había algo más poderoso en él: su actitud. Nunca dejó que el miedo entrara. Si el cuerpo se quejaba, lo ignoraba. Si los médicos pronosticaban lo peor, él respondía con una sonrisa desafiante: Dios tiene la última palabra. Esa filosofía lo transformó en una leyenda viviente. En Chucándiro, su historia se contaba como si fuera un corrido moderno. Después de una operación, se levantó antes de tiempo solo para dar misa, decían los fieles. Los doctores no lo creían. Los devotos lloraban de emoción, y no solo sobrevivió, convirtió su dolor en una cruzada de esperanza. Visitaba hospitales, hablaba con enfermos, los tomaba de la mano y les decía: si yo salí adelante, tú también puedes. Su ejemplo arrasaba con el escepticismo.
No necesitaba convencer, su sola presencia bastaba. Pero entonces, llegó la noticia. Una revelación inesperada, dicha por su propia hija. Una figura desconocida para la mayoría. En solo unos minutos, su confesión estremeció a Chucándiro. ¿Qué podía ser tan grave como para hacer temblar a un hombre que ya había vencido la muerte 3 veces? Los rumores no tardaron. ¿Era su salud? ¿Un secreto guardado del pasado? Nadie lo sabía. Mientras tanto, Alfredo seguía en la iglesia, rezando, como si nada hubiera pasado. Pero todos lo intuían. Algo estaba a punto de cambiar. Pistolas. No es un sacerdote común. Su apodo no es metáfora. Lleva un revólver colgado a la cintura, visible, sin disimulo. En Michoacán, donde el crimen organizado ha convertido los rezos en susurros de miedo, él decidió hacer lo impensable, armarse. Un cura también debe estar listo, decía. Ese gesto, mitad símbolo, mitad advertencia, lo convirtió en una figura única. En el altar hablaba claro. Su lenguaje era el del pueblo. Si había que nombrar a un político corrupto, lo hacía. Si había que señalar al obispo por su indiferencia, también. Una vez, frente a la iglesia llena, dijo: «Ese presidente municipal se llena los bolsillos mientras los niños no tienen qué comer». Los aplausos no se hicieron esperar. Alfredo no quería una iglesia de silencios. Quería una que despertara. Y lo hacía desde el corazón de la Guananchita, en misas donde sonaba música ranchera y se usaban refranes populares para hablar del evangelio. Personas que nunca se habían acercado a una iglesia volvían, conmovidas, con los ojos abiertos. Su voz, fuerte y sin miedo, cruzó fronteras gracias a las redes sociales. Un video suyo en TikTok, donde exigía a gritos que los políticos devolvieran lo robado, se hizo viral. Otro, donde cantaba y bailaba con niños, tocó millones de corazones. La gente lo amaba o lo detestaba, pero nadie lo ignoraba. Sin embargo, esa misma visibilidad tenía un precio. Algunos obispos lo acusaban de faltar al respeto. Intentaron silenciarlo, pero él, inquebrantable, decía: «Yo no obedezco reglas humanas, obedezco a Dios». Su misión era clara: servir al pueblo. Y ahora, esa misión se tambalea por una revelación que aún nadie comprende del todo. La comunidad se agolpa frente a la iglesia, miran sus teléfonos, buscan pistas. ¿Qué dijo exactamente su hija? ¿Qué verdades cayó Alfredo todos estos años? Él permanece ahí, firme, con su pistola al cinto y su rosario entre los dedos. Mira al horizonte como si supiera que algo grande está por venir, porque algo viene, algo que puede cambiarlo todo. Pero Alfredo Gallegos Lara no es solo polémica, también es conocimiento ancestral. Por más de 40 años ha estudiado la herbolaria con la devoción de un monje. Cree en las plantas como instrumentos divinos, regalos de la naturaleza para curar cuerpo y espíritu. Dios no nos mandó vacíos al mundo, dice, nos dejó medicina en la tierra. En su casa hay estantes llenos de frascos, hierbas secas, raíces, aceites. Él conoce cada planta, su uso, su riesgo. Muchos en el pueblo, antes de ir al doctor, pasan primero por él, y él, paciente, los escucha, los orienta, y a veces les dice lo que nadie se atreve a decir. Lo que necesitas no es medicina, es paz. Para Alfredo, la verdadera sanación está en el alma, y quizá, en esa mezcla de oración y remedios naturales, encontró su fórmula para vencer la enfermedad. Lo cierto es que ha sobrevivido lo que otros no pudieron, y eso, guste o no, lo convierte en algo más que un sacerdote, lo convierte en un símbolo. Ahora, con un pueblo pendiente de cada palabra y el mundo digital encendido por su historia, el padre Pistola se enfrenta al capítulo más difícil de su vida. Uno que no se resolverá con balas ni rezos, sino con la verdad. ¿Estás listo para descubrirla? En su pequeño cuarto parroquial, con los estantes abarrotados de frascos, raíces, cortezas y hierbas secas, Alfredo Gallegos Lara, el legendario padre Pistolas, se mueve con una destreza que sorprende. Allí, entre mortero y telares de gasa, prepara ungüentos, jarabes y tés que ofrecen consuelo a quienes los necesitan. No era un herbalista cualquiera. Para él, la medicina natural era una extensión de su vocación, un puente entre lo divino y lo terrenal. La gente llegaba con problemas sencillos, dolor de estómago, insomnio, migrañas, y se marchaba con una infusión de manzanilla o valeriana, remedios elegidos con la misma precisión que un cirujano.
Alfredo les decía con humildad que no sustituyeran el cuidado médico, sino que utilizaran lo que Dios les había dado. Medicinas y doctores juntos, repetía. Y así lo creyó la gente. Sus tés podían disminuir la fiebre, aliviar el insomnio, calmar el malestar del cuerpo y del espíritu. Muchos en Chucándiro lo veían caminar hacia su cuarto de hierbas con la serenidad de un sabio. Sabían que él, autodidacta, había aprendido del libro abierto de la naturaleza y de la sabiduría de los curanderos locales. Subía a los cerros a recolectar árnica, epazote o ruda, y nunca regresaba sin compartir su conocimiento. Clasificaba cada planta, explicaba su uso, y miraba a los jóvenes del pueblo a los ojos cuando les decía que la herbolaria no era mágica, era ciencia hecha por manos de fe. Claro que no todos lo aplaudían. Desde Morelia, médicos advirtieron que en casos graves, como el cáncer, no bastaba una infusión. Recomendaban respeto, cuidado, tratamiento, pero él respondía sonriente: «Nunca digo que los doctores no importan. Solo digo que hay que complementar, atender el alma y el cuerpo al mismo tiempo». Las historias circulaban con fuerza. La señora que dejó el dolor en una infusión de ruda. El campesino cuya infección sanó tras un ungüento casero. Cada testimonio alimentaba la leyenda del padre Pistolas, pero también despertaba expectativas. Y ahora, con su hija hablando en público hace apenas minutos, muchos en el pueblo se preguntaban: ¿ese anuncio tendrá que ver con su herbolaria o es otra historia? Mientras tanto, Alfredo seguía en su cuarto, moliendo hojas y mirando con concentración. Su rostro, que suele irradiar calma, mostraba algo de tensión. Sabía que la noticia podría cambiarlo todo. Para muchos, su obra en Chucándiro había sido más importante que cualquier sermón. Pavimentó calles, abrió escuelas, remodeló la parroquia, impulsó canchas y plazas, creó un museo comunitario con más de 350 piezas históricas. Lo hizo no por gloria, sino por amor al pueblo. Vendió tierras, herramientas, todo lo que fuera para financiar más de 300 cirugías a quienes no podían costearlas. Cataratas, hernias, tumores, nadie quedaba fuera, y lo hizo sin pedir nada a cambio. En cada rincón se percibía su marca: la cancha donde los jóvenes jugaban al fútbol, la plaza donde las madres se reunían al atardecer, el museo donde los vecinos contaban sus historias a los visitantes. Para la gente, él no era un cura, era su padre, su benefactor, su esperanza. Y en medio de todo esto, apareció lo que su hija había revelado: un secreto o una verdad que silenció por un instante al hombre que rara vez callaba. Frente a la iglesia, los murmullos crecían. Algunos pensaban que tal vez tenía que ver con su herbolaria, otros decían que podría ser algo personal, íntimo. Él, en cambio, estaba adentro. Allí estaba, revisando una lista de familias necesitadas como si nada hubiera pasado. Su rostro seguía serio, concentrado, tal vez cargado de una emoción que no salía a flote. En sus manos, el rosario, en el cinto, la pistola, símbolos de su fe y su advertencia. Y en su mente, la convicción de que enfrentaría este nuevo capítulo con la misma fortaleza que lo había llevado a vencer 3 veces el cáncer, con fe, hierbas y la fuerza del pueblo. Algo importante, muy importante, estaba a punto de revelarse. Pero mientras eso sucede, recuerda, si alguna vez alguien dijo que la fe sola no puede mover montañas, que venga a Chucándiro y hable con el padre Pistolas. Él ya lo hizo. Y ahora, el próximo acto de esta historia quedará al descubierto. ¿Listo para descubrirlo? Afuera, el eco de los caminos construidos por el padre Pistolas se percibía en cada rincón de Chucándiro. Alfredo Gallegos Lara no era un cura convencional, sino un visionario hecho a pulso. Hace 35 años en Guanajuato empezó su cruzada. Más de 100 kilómetros de caminos rurales conectando a quienes vivían aislados con el mundo. Cuenta la gente que lo veías con pico y pala arengando al grupo: «¡Vámonos, que este camino cambia destinos!». Y así lo hicieron. Cuando llegó a Michoacán, ese sueño se amplió. Se propuso construir otros 60 kilómetros de senderos para unir a las comunidades más escondidas. Sin maquinaria, sin apoyo oficial, solo con la fe del pueblo y su fuerza personal. Hoy, 20 kilómetros ya están listos,
cada tramo marcado por una carcajada de logro. Pero no se detuvo ahí. Fundó el Banco de Arena Comunitario. Miles de toneladas disponibles para quien quisiera construir o reparar su casa, sin costo alguno. Una idea tan sencilla como poderosa que ha transformado vidas. Sin embargo, la ambición del padre Pistolas no pasó desapercibida. Sus sermones cargados de crítica social anunciaban lo que los políticos temían. Un sacerdote que denunciaba a quienes lucran con la pobreza. «Esto es una vergüenza», dijo una vez señalando al gobierno. Sin un solo peso recibido, todo sostenido con trabajo voluntario, donaciones y la venta de sus propiedades. Su independencia se convirtió en orgullo y en un peso cada vez mayor. Y entonces, su hija habló en público, hace apenas minutos. El susurro de la plaza se volvió grito. ¿Tendría que ver con sus obras? ¿O sería algo personal que podría devastar a este hombre incansable? Mientras el pueblo observaba los caminos pavimentados, Alfredo estaba junto al banco de arena, regresando un poco de la arena a las manos de una familia. Su sombrero escondía el cansancio, pero no la resolución. Sabía que afrontaría cualquier tormenta, igual que lo hizo con el cáncer y la hostilidad de la jerarquía. La iglesia no lo ignoró. En septiembre de 2022, el arzobispo de Morelia lo suspendió por su modo de predicar, por mezclar fe con justicia social y medicina natural. Fue otra batalla. Los fieles se levantaron, bloquearon la entrada a la iglesia, llenaron la plaza, exigieron su regreso. Y lo lograron. En su vuelta, las campanas resonaron más fuerte que nunca. Alfredo subió al púlpito y con una sonrisa franca, dijo simplemente: «Aquí estoy, más fuerte que nunca». Lo que nadie esperaba es que detrás de esa sonrisa volviera a surgir el murmullo de un secreto. Un anuncio de su hija que puede cambiar todo. Y aquí estamos, al filo de un nuevo capítulo. Chucándiro contiene el aliento. El padre Pistolas, con su determinación férrea y su fe incuestionable, se prepara para lo que viene. ¿Y tú? Dime, ¿estás listo para descubrir la siguiente pieza de este rompecabezas? La preocupación estaba en el aire, pero junto a ella se percibía una determinación inquebrantable. Alfredo Gallegos Lara, el padre Pistolas, nunca había sido un hombre que se rindiera fácilmente. Contra la enfermedad, contra la jerarquía eclesiástica, contra el silencio impuesto, siempre había resistido. Y ahora, con la revelación de su hija hace apenas 10 minutos, todo Chucándiro se estremecía de nuevo. ¿Se trataba de un nuevo ataque clerical? ¿Una traición inesperada o algo aún más profundo? Sentado en la sacristía, el padre Pistolas sostenía con fuerza su rosario. Afuera, la plaza se llenaba de murmullos y expectativas. Los fieles lo observaban. Sabían que su resistencia no era una pose, era pura convicción. Aunque esta vez, el silencio que lo rodeaba parecía más pesado que nunca. Para muchos, Alfredo siempre había sido un hombre de palabra clara y directa. En el altar gritaba sus verdades sin tapujos, acusaba a políticos por su nombre, a Diego Singué, exgobernador de Guanajuato, por ignorar a los pobres, a Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, por su corrupción flagrante, y esas palabras, dichas en llenas misas, se viralizaban. Gente agradecida, aplausos, redes en ebullición. Pero también enemigos poderosos, observadores atentos a su más mínimo tropiezo. Y no solo eso. En 2020 pronunció una frase que dividió al pueblo como pocas. Las mujeres deberían manifestarse haciendo tortillas, no rompiendo vidrios. El eco fue inmediato. Activistas lo tildaron de machista, insensible, desfasado. Redes como Facebook y TikTok se encendieron. Él no se disculpó. Dio una explicación rotunda. Hablaba como hablan en la calle, sin rosas ni medias verdades, a diferencia de los políticos que endulzan todo. Esa franqueza que era su sello personal también lo metía en aprietos. Además de polemizar contra políticos, tenía en la mira a su propia iglesia. Lo acusaban de falta de respeto, de romper esquemas. Le respondía con voz firme: «Mi deber es decir la verdad, aunque duela». Y la gente lo amaba o lo odiaba, pero no había modo de ignorarlo. Ahora la incógnita se cernía sobre su figura. Su hija, emergiendo de la discreción a la exposición, sacudía los cimientos. ¿Sería una represalia del arzobispado?
¿Un nuevo conflicto entre padre e hija? ¿O algo tan íntimo que ni siquiera Chucandiro estaba preparado? Mientras tanto, él permanecía ahí, mirando el altar, la pistola ceñida a la cintura, el rosario entre los dedos. Afuera, sus seguidores se agrupaban, expectantes, leales, conscientes de que el padre Pistolas no callaría sin motivo. Además, Alfredo era uno de los artífices de una tradición que pesa sobre la región, la peregrinación al Niño Martín, en Tarimoro, Guanajuato, su tierra natal. Cada año, caminantes parten al amanecer hacia el monumento erigido en honor a Fray José Pérez, mártir de la Guerra Cristera. Y él camina entre ellos, sombrero, rosario y fe, contando las historias de un joven sacerdote que murió defendiendo la libertad de creer. Ese recorrido no es un paseo, son kilómetros de devoción y memoria. Cada paso lleva consigo relatos, historias de sufrimiento, testimonios de hombres y mujeres que vieron en Fray José la fuerza de no ceder ante la opresión. Y Alfredo lo explicaba con voz clara, potente. No era solo historia, era un llamado a no olvidar, a mantenerse en pie frente al poder. La gente marcaba cada paso con emoción, y él se mantenía de pie, sin duda. Pero hoy, la sombra del anuncio de su hija lo acompañaba como esa mochila que uno siente sin ver. Algo iba a cambiar, algo grande, algo que podría poner a prueba no solo su fe, sino su legado. Y aquí estamos, al filo de una revelación que puede sacudirlo todo. Una disputa entre palabra y silencio, entre convicción y corazón. Y tú, dime, ¿quieres saber qué dijo su hija? ¿Quieres descubrir cómo continuará esta historia de fe, de rabia, de amor y de resistencia? Entonces, quédate, porque nada volverá a ser igual. El camino de la fe, la fidelidad y la peculiaridad de Alfredo Gallegos Lara se revive cada año en Chucandiro y en su tierra natal, Tarimoro. Allí, bajo un cielo temprano, miles de personas, desde niños hasta ancianos, marchan con velas, flores y cánticos que resuenan en los campos como un susurro antiguo y poderoso. Caminan kilómetros hacia un monumento venerado donde Alfredo preside una misa al aire libre. No es solo una ceremonia, es la culminación de una reunión espiritual y cultural que une generaciones y fortalece el alma del pueblo. Familias enteras acuden para orar, sí, pero también para reír juntas, para compartir y renovar lazos. Vendedores se instalan, artesanos montan sus puestos, músicos improvisan corridos y sones. El evento se convierte en una fiesta que trasciende lo religioso, es una expresión viva de la identidad local. Y ahí está él, el padre Pistolas, atento a cada paso, organiza zonas de descanso, reparte agua y velas, escucha con paciencia a quienes lo buscan. Su liderazgo ha transformado esta peregrinación en un evento que incluso atrae visitantes de otros estados. Pero el silencio que lo rodea tras la revelación de su hija, apenas 10 minutos antes, tiñe de sombras este momento de celebración. Algunos aventuran conexiones con sus proyectos eclesiásticos, otros especulan sobre un escándalo personal. En Chucandiro, la incertidumbre vuela más rápido que los tambores de la fiesta. Mientras los fieles recordaban la fuerza con la que Alfredo guiaba el rezo, él permanecía dentro de la iglesia, ante la imagen tallada del Niño Martín. Su semblante transmitía serenidad, pero sus manos apretaban con fuerza el rosario. Porque si algo han tenido en común todos sus desafíos, el cáncer, la lealtad a su estilo, los conflictos con jerarcas, es que nunca lo han doblegado. Su apariencia lo distingue. Tras la última oración, abandona la sotana para enfundarse en su camisa vaquera, jeans y botas de campo. Esa indumentaria, más propia de ranchero que de cura, ha sorprendido a más de uno, pero para los habitantes de Chucandiro es parte de su identidad. Cuando un obispo le cuestionó por su vestimenta, él respondió con una frase inolvidable: «Si me pones a trabajar donde hay perros rabiosos y víboras, ¿cómo esperas que me vista?». Y sus palabras se tornaron leyenda en la región. Lo más visible, claro, es el revólver al cinto, un arma de escuadra que él misma exhibe con naturalidad. No es para mostrar fuerza, es para defender. Contra el crimen organizado, sí, pero también contra los silencios, los miedos y la impunidad. Para Alfredo, su pistola es una señal. Si Dios me concedió el poder de proteger, lo haré. Los niños lo imitan jugando con palitos,
Los adultos lo miran con respeto. Sus críticos dicen que promueve la violencia. Él, en cambio, afirma: no traigo este revólver para agredir, sino para proteger. En redes sociales